lo que es correcto de lo que no lo es. O tal vez como minimizamos las cosas y bueno, como todo el mundo miente, bueno, pues no hay problema. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y bueno, al inicio, cuando estuvieron todas las imágenes, parecía que todas eran precisamente animalitos marinos, ¿verdad? Moluscos, no sé. Y era fácilmente podíamos pensar de que todos eran, cumplían este común denominador. Pero nos dimos cuenta que nuestra vista nos falló, no necesariamente, y tuvimos que tomar mucha atención para realmente darnos, incluso yo tuve que decirles, ¿no? Ahí hay alguien que no pertenece, ahí hay un pancito que se ha escondido, ¿no? Y nos demoramos un poco en encontrarlo. Y así como nuestra vista a veces nos puede engañar, en diferentes cosas nosotros podemos ser fácilmente engañados. En diferentes cosas nosotros podríamos simplemente caer. ¿Por qué? Porque hay mentiras que se disfrazan de verdad y parecen tan buenas que finalmente podríamos terminar creyéndolas. Dale un clic, por favor. Y el día de hoy te quiero hablar precisamente sobre el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad estoy haciendo referencia al Espíritu Santo. En la Biblia se hace referencia al Espíritu Santo como el ayudador, el abogado, el consolador. Y bueno, quiero hacer mención de este versículo. Dale un clic, por favor. Nos dice en Juan. Voy a leer de acá. No, de la pantalla leo directo. Ok. Juan 13 al 15 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. ¿Cuál es el contexto de este pasaje bíblico? Es parte del discurso de despedida de Jesús. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida y también para la venida del Espíritu Santo. Y es precisamente esta nueva temporada la que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Por ahí tiene un clic que dice aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es necesario que como creyentes lo tengamos presente en nuestra vida siempre. Así como en el jueguito que hice hace un momento, fácilmente podemos desviarnos de la verdad de Dios. Y si no estamos caminando en comunión con el Espíritu Santo, es fácilmente caer en esas mentiras. Y si bien es cierto, en este pasaje Jesús estaba diciendo, el Espíritu Santo vendrá, ¿no? Y puedes ir viendo en otros pasajes, no voy a tal vez a ahondar sobre ello, y lo vamos a ir viendo a lo largo, creo, de la temporada. Es aquel precisamente que en un momento les dice, ¿no? Y esta promesa, la promesa del Espíritu Santo, es para ustedes, para sus hijos y para todo aquel que crea. O sea, es para ti. Pregúntale al costado, dile a la persona que está a tu costado, es para ti, es para ti. No creas que no es para ti. No es algo que lo necesitamos después, en algún momento de mi vida necesariamente, sino no lo necesitas ahora. ¿Dónde está Él? Aquí, en este lugar. Ese es el nombre de nuestra temporada, aquí y ahora. Y quiero que podamos ver un poco más acerca del Espíritu de verdad. Me encanta este pasaje porque Jesús mismo está hablando, mira, ¿a quién está mencionando, no? Dice, está anunciando que Él se irá, pero dice, me glorificará, le contará todo lo que reciba de mí. Está hablando de esa unidad con el Espíritu Santo y también con el Padre, ¿no? Lo que hoy conocemos también como Trinidad. Vamos a ir de repente más adelante viendo un poco más. Y en diferentes pasajes bíblicos vamos a ver precisamente cómo cuando hablamos Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, es uno solo. No son por si acaso tres dioses, no, es un solo Dios en tres personas. Y hoy quiero hablar precisamente sobre el Espíritu Santo, específicamente lo que la Biblia habla en que Él nos guía precisamente a la verdad. Y para eso quiero comentarte una historia, la historia de Ananías y Zafira. Dale clic, por favor. Ok, Hechos 5 del 1 al 3, dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto.
Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Es muy interesante este pasaje bíblico, cómo está resaltando. Había una pareja de esposos. Ellos decidieron, ¿no? Vamos a vender un terreno, ¿verdad? Pero también sintieron, o mejor dicho, conspiraron para poder quedarse con una parte. Ellos eran parte de la comunidad de creyentes. Y si a Ananías se le ocurrió la idea, yo me pregunto, ¿qué tanto caminaba con el Espíritu Santo para que se dé cuenta que lo que estaba diciendo era incorrecto? O tal vez lo decía como que, ay, pero es algo tan pequeñito, es una mentirita piadosa como escuchamos a veces, es una mentirita rosa, no va pues a perjudicar a nadie. ¿Qué tanto? ¿Qué pudo haber pensado? Y muchas veces, ¿cómo procedemos nosotros frente a alguna acción que vamos a realizar? Aún estamos caminando en esa comunión que podemos discernir lo que es correcto de lo que no lo es. O tal vez como minimizamos las cosas y bueno, como todo el mundo miente, bueno, pues no hay problema. Ahora, él lo compartió con su esposa. La esposa, la ayuda idónea. ¿Que ella no seguía también al Señor? ¿Que ella no estaba para decirle, oye, esposo, está mal lo que tú estás haciendo? ¿Cómo vamos a mentir a nuestros líderes? Tal vez. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mejor, ¿sabes qué? Solamente ofrenda lo que te corresponde, lo que tú quieres ofrendar. Pero ninguno de los dos decidieron realmente decir la verdad. Simplemente ellos conspiraron para poder hacer esto. Finalmente, cuando lo llevan, no sabemos qué porcentaje fue, ¿no? El 80%, el 50%, el 30% del dinero que habían vendido, pues frente a Pedro, ¿no? Pedro, un discípulo del Señor, que caminaba en esa comunión con el Espíritu Santo. Recordemos cuál es el título: el Espíritu de verdad. Él le reveló realmente lo que la mentira que ellos habían planeado. Ojo, no es que Pedro estuvo, voy a espiar, no sé, en la casa de Ananías y Zafira, voy a poner aquí, no sé, a ver qué están hablando, como para chismosear. No. Esto se lo reveló el Espíritu Santo. Expuso y trajo a la luz la mentira. ¿Cuánto caminas con el Espíritu Santo, incluso que puedes discernir la verdad de la mentira? Como creyentes somos llamados a caminar en esa comunión. Si estás liderando, pues mucho más. Te pregunto el día de hoy, ¿qué tan sensible eres al Espíritu Santo? La Biblia dice, no contristan al Espíritu Santo, no le entristezcan con su manera de vivir. Y yo te pregunto, ¿puedes dar fe el día de hoy que la forma en la que tú vives realmente alegra al Espíritu Santo? ¿O le está entristeciendo? ¿Estás caminando en la verdad del Espíritu Santo? Significa en la verdad de la palabra. Y quiero hacer un pequeño ejercicio. Cierren un momento los ojos. Ok. Levanten la mano quien el lunes, o sea, estamos jueves, lunes, martes, miércoles y jueves hizo su devocional. Por favor, levanten la mano. Los 4 días, no 1, 2, no. Ok. ¿Cuántos de esos 4 días hicieron 2? Ok, ya. Ok, no hay problema, pueden ahí abrir los ojitos. No voy a exponer para no digan, ya no se exhibiste. No. Por eso les dije que pudiéramos cerrar los ojitos. ¿Por qué? Porque cuando la verdad de la palabra de Dios camine contigo, el Espíritu Santo te va a mostrar precisamente la verdad de la palabra. Y será mucho más fácil que no seas engañado. ¿Por qué? Porque traerá precisamente esa verdad. Esa verdad. ¿Puedes retroceder otra vez el versículo anterior? Ok. Cuando habla en el versículo 3 dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara? De repente fue un poquito, un día, un poquito más otro día, un poquito otro más. Y mientras esos días de repente que tú dijiste, no, ese día, ¿para qué hacer devocional? Estoy apurado. Ese día, ¿para qué ir a mi grupo vida? Tengo exámenes, no sé, tengo otras cosas importantes que hacer.
No, un día más en el servicio, no, estoy cansado de en mi trabajo. Y son cositas que lejos que alimente la verdad de Dios, se empiezan a llenar poquito a poquito la mentira, y se empieza a dar. Hasta ahí nomás todavía voy a contar mi ejemplo. Dale un clic otra vez. Cuando te preguntaba, ¿estás caminando en la verdad del Espíritu Santo? Te decía porque hay muchas cosas que parecen verdad y que se mezclan entre sí. Recuerdo que una persona, era una mujer casada, me dijo que ella, como honraba a su esposo, ¿no? Y era el líder, la cabeza del hogar, como su esposo había decidido dejar de congregar, ella también dejaría de congregar. Yo le digo, o sea, para eso sí quieres explicar la Biblia. Y digo, ¿y por qué tu esposo ha decidido dejar de congregar? Bueno, porque él no cree en nada de lo que hablamos, eso del diezmo y todo lo demás. Pero tú sí sabes, no, yo sí sé bíblicamente el porqué y todo lo demás, pero ¿por qué no él va y le dice, no, a su discipulador que le enseñe un poco más sobre la palabra de Dios? No, sí, él está en diferentes reuniones, pero él no quiere. Va a buscar una iglesia en donde no se haga bueno, le digo, si va a buscar eso, va a encontrar realmente una iglesia que va a tener no una doctrina correcta, porque eso es bíblico. Y además no está de acuerdo también con, no sé, ¿no? Con tener de repente grupos, porque no, solamente un día y no. Entonces eran cosas que la persona quería hacerlo a su manera, y la esposa, pero sí aplicaba, ¿no? La Biblia para honrar a su esposo y para seguirlo. Y donde dice la Biblia no dejen de congregar, y sobre todo autoridad, ¿no? Obviamente es una autoridad tu esposo, pero está Dios. En esa parte, ¿no deseas obedecer? Sobre cuando hablamos de los mandamientos, ¿no? Los primeros 4 hablan en tu honra para con Dios. Entonces tú estás decidiendo en tu corazón honrar más a tu esposo que honrar a Dios. Y te agarras de la verdad para justificarte el dejar de congregar. ¿Por qué te digo esto? Precisamente porque podemos coger cosas para hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y no dejar realmente que la verdad ilumine nuestras vidas y nos transforme. Hechos 5 del 4 al 6 dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Algo que destaca Pedro es, por si acaso, el pecado no es si tú diste mucho, diste poco. Porque si no, no veríamos en la Biblia el ejemplo de la viuda, ¿no? Que dio 2 blancas, eran monedas pequeñas. El pecado no estaba en discusión de cuánto dio. El pecado era ahí, la mentira. Pero recuerdan que vimos hace un rato esa pregunta que le dijo, ¿no? ¿Cómo permitiste que Satanás llenara? Si tú ves el capítulo 4, todo el capítulo 4, justamente los últimos versículos están enfatizando bastante la unidad de los creyentes. Y son esos versículos en donde dicen, y los creyentes caminaban juntos, día a día se reunían en las casas para compartir la cena del Señor. No había necesitados, porque los discípulos vendían sus terrenos, sus casas, ponían a los pies de los apóstoles. Habla incluso de un hermano llamado José, conocido también por su sobrenombre, era Bernabé, el hijo de consolación, y que él vendió su terreno y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego inmediatamente de eso cuenta la historia de Ananías y Zafira. Entonces podemos ver que aunque la gente caminaba en una generosidad muy real, él no era que necesariamente era generoso, sino que quería aparentar. José vendió un terreno, bueno, pues yo vendo mi propiedad también, para que vean. ¿Qué pudo haber habido en su corazón? ¿Qué pensamientos antes de esa mentira se fueron generando? De repente en un momento fue el ver cómo todos lo hacían, de repente cómo otros reconocían, wow, qué generoso. De repente se comparaba con otros. De repente empezó a ver la envidia. Si recordamos la historia de la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, hubieron celos, ¿cierto? Caín tuvo celos de Abel porque le dio una ofrenda mejor al Señor. También de repente ahí estaban mezclados pensamientos de celos,
Mira, los apóstoles sí le reconocen. A José, a mí no. Entonces yo también voy a hacer. Finalmente cayendo en la mentira, en la hipocresía. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Hay algún pecado que estás minimizando? Que de repente digas, ay, es tan pequeño, esto no ofende a nadie. Porque total, solamente lo pensé. Y de mi mente no salió. Pero son precisamente esos pensamientos. Como les digo, el corazón de Ananías no es que Satanás lo llenó de un día para otro. Fue pensamiento tras pensamiento, situación tras situación. Y algo que volviendo otra vez al versículo 3, le dijo, ¿cómo permitiste que él llenara? Oye, ¿por qué? ¿Fue a propósito? Dijo, ven, acá está vacío. No, él lo permitió. ¿Por qué? Porque él era un creyente que podía ser libre de las mentiras con la palabra de Dios. Pero simplemente él no caminó. Él no estaba en esa comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad, que realmente le mostraría y diría, oye, esto lo que estás haciendo no es correcto. Oye, no está bien. ¿Qué es aquello que tú puedes estar minimizando el día de hoy? Te hago otra pregunta. ¿Hay alguna mentira que estás permitiendo el día de hoy sobre tu vida? Digo la palabra permitir, porque el engaño es otra cosa. Alguien vino, te engañó y bueno, ¿no? Te dices cuenta. Pero a veces nosotros permitimos y abrazamos más las mentiras que la verdad de Dios. En un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, necesitamos como creyentes caminar con el Espíritu Santo. Yo recuerdo que estábamos hablando con algunos jóvenes, varios temas, y dentro de ellos fue el tema de pureza sexual, ¿no? Una estudiante universitaria. Y recuerdo, bueno, fueron varios realmente, y yo recuerdo que varios dijeron sí, es cierto, ¿no? Tal vez en el pasado, ¿no? Hubo fornicación con mi enamorado, con mi pareja, ¿no? Pero ahora me guardo en castidad, ¿no? Y dieron varias decisiones y nosotros estuvimos muy contentos, pero hubo alguien que me dijo con mucha sinceridad, ¿no? Elizabeth me dijo, ¿no? Yo estoy haciendo esto y yo, muy bien, yo quiero guardarme y ya, ok. Pero yo tengo una duda, y mejor dicho, hay algo que no me siento bien, no está como que muy bien. Lo que pasa, me dice, es que yo apoyo a una ONG X, que hago voluntariado, y parte de la labor de esta ONG es enseñarle educación sexual integral, ¿no? Y dentro de eso es las medidas de protección, ¿no? Oye, chicos, miren, utilicen preservativo, que no sé qué, porque sabemos. Y yo conozco los principios que me has dicho, yo lo puedo aplicar a mi vida. Pero yo sé que ellos no lo van a aplicar. Entonces, a que salgan embarazados o que pase algo, pues mejor, ¿no? Le doy los métodos, ¿no? O está mal. Y nos quedamos, ahorita no te voy a detallar todo, pero fue una conversación bastante larga, bastante profunda, ¿no? Y recuerdo que había tanto el corazón y cada idea que yo decía, y lo basaba con los que hemos llevado nuestro curso sin excusas, ¿no? Evidencia científica, la palabra de Dios, y su rostro iba como que sorprendiéndose. Y yo decía, por mí tan solo oraba, Señor Padre, en el nombre de Jesús, porque ahorita dice, por un momento pensé, ¿no? Ahorita dice, bueno, no quiero, ¿no? Y no quiero seguir a Cristo, quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? Pero no, recuerdo que ella fue muy sincera, me dijo, wow, me dijo, ¿no? Yo realmente, antes, como te dije, he caminado en estas cosas y yo las he hecho a mi manera, pero ahora quiero hacerlo a la manera de Dios. Así que, y le dije este versículo, ¿no? Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Sí, me dijo, yo quiero ser libre, porque si estoy caminando en mentiras, yo ahora quiero hacer lo que a Dios le agrada. Yo realmente quiero honrar a Dios. Y me encantó tanto su corazón tan dispuesto, y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escuchando, porque mi corazón no es solamente que yo lo haga bien, sino cómo puedo estos jóvenes poder enseñarles. Wow, les digo, hay muchas formas, vamos, ¿no? Y vi un corazón muy dispuesto a, permitiendo que las mentiras que trajo el enemigo luego traigan libertad. No te he podido hacer este ejemplo, así que solamente imagínate. Imagínate que yo cojo esto y lo pongo bajo el caño y dejo que el caño escurra. Finalmente, ¿qué va a pasar? Lo dejo escurriendo. Esta agua que está oscura cada vez va a ser más clara. Finalmente va a salir todo el agua que está acá. Y finalmente lo único que va a quedar es el agua cristalina. Todos nosotros hemos caminado con muchas mentiras, patrones, formas de pensar, ideas que vienen de nuestros hogares,
de la propia sociedad, cosas que hemos creído y que la hemos tomado como verdad. Ella realmente hacía algo que ella creía que estaba súper bien. Yo quiero que realmente no se promueva esto del embarazo no deseado y todo lo demás, pero ahora que es una verdad, ¿no?, decía esta joven, quiero realmente hacer las cosas bien. Y si yo les puedo enseñar a estos jóvenes la abstinencia porque les va a ayudar, sí, ayúdame, enséñame más, ¿no? Era un poco la conversación que tuve con esta joven. ¿Cuánto tú permites que realmente las mentiras que en algún momento sembró el enemigo o cosas que tú mismo permitiste, el día de hoy el Espíritu de verdad pueda venir sobre tu vida y realmente ser libre de ello? ¿O seguirás caminando en eso? ¿O seguirás abrazando esa mentira de repente porque te es más cómodo? Hechos, continuamos en esta historia de Ananías y Zafira. Hechos 5 del 7 al 9. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno? Sí, contestó ella, fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Algo que veo en esta historia es que Pedro en esta parte le da la oportunidad a ella. Me hizo recordar cuando en el Génesis, luego que Adán y Eva pecaron, vino el Señor y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y no era porque Dios no supiera dónde estaba. Era que él pudiera reconocer en ese momento su condición de pecaminosidad. Este era un momento en el cual ella podía decir: ¿sabes qué? No, realmente no sé, ¿no? Realmente no fueron 1,000, fueron 1,500. Realmente no fue esta cantidad. Sí, mira, ¿sabes qué, Pedro? Disculpa, realmente cometimos un error, hemos pecado, pero no hubo cambio. Y a veces el Espíritu Santo está: oye, pero es lo correcto, esto. Y a veces nosotros resistimos al Espíritu Santo. Porque sabes, si tú no caminas en la verdad de la palabra de Dios y no caminas en esa precisamente comunión con el Espíritu Santo, tu corazón se va a ir cada vez más endureciendo. Y así como un callo, ¿no? Las mujeres de repente o los varones también, cuando hemos utilizado un zapato nuevo, al inicio nos aparece de repente una heridita como una ampolla, pero luego se hace un callito, entonces ya no te duele. De la misma manera, el pecado también al principio de repente lo sentimos como que, ay, sí me duele, pero luego lo hago tan constante que simplemente ya se hace como un callo y ya no me duele. Entonces ya me acostumbro a él, no porque ahora sea correcto, sino porque ha endurecido mi corazón. El versículo 10, versículo 11: al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y la vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido, ¿no? Estas dos muertes, ¿no? Es muy llamativo, porque a veces podemos minimizar pecados y uno diría de repente, bueno, no sé, pero Señor, perdonaste a Saulo, ¿no? Que él mató cristianos, y podríamos pensar, este pecado fue más fuerte, no sé. Y a veces nosotros de repente podemos estar minimizando algo, pero esto también el Espíritu Santo en este momento trajo juicio. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, estaba actuando en la vida de Pedro, revelándole la verdad, pero también estaba actuando en ellos, trayendo juicio. ¿Cómo quieres tú que el Espíritu Santo obre en ti? ¿Serás sensible realmente a su voz? Y yo te pregunto, ¿estás cultivando una relación sincera con el Espíritu Santo, dejando que Él te transforme? ¿O se está volviendo tal vez simplemente una rutina, el poder asistir a la iglesia, a un grupo vida, el poder cantar, y podríamos estar viviendo simplemente patrones de religiosidad y no caminar? Y escucha a veces mucha gente que tiene tiempo, pero es como que, sí, quiero seguir al Señor, pero no quiero diezmar. Sí, quiero seguir al Señor, pero no quiero ir a un grupo de vida. Sí, quiero seguir al Señor, pero quiero seguir fornicando con mi enamorado porque es muy guapo. Y empezamos a poner de repente excusas en lugar de decir, Señor, Espíritu Santo, enséñame, porque de repente me está costando soltar este pecado.
De repente me está costando alinearme a tu verdad. Pero tal vez preferimos más bien abrazar las mentiras. Y es que yo quiero hacerlo a mi manera. Y no estamos caminando en esa relación genuina con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la verdad de Dios. Mi pregunta es, ¿estarás dispuesto a escuchar su voz? En Hebreos 3, del 7 al 8 dice: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Me encanta esta parte porque Hebreos está en el Nuevo Testamento y está hablando incluso de los israelitas, una historia que tú puedes verlo en el Antiguo Testamento. Y es que porque el Espíritu Santo se mueve en todo momento, no solamente, ojo, en el Nuevo Testamento. ¿Serás que sí, verdad? Sí, también en el Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estuvo presente en todo momento. ¿Cómo estás caminando realmente en esa comunión con el Espíritu Santo? Y tal vez podemos ver que en esas historias del Antiguo Testamento más estaba como que con los profetas, con los elegidos de Dios, con algunos sacerdotes, pero si nosotros creemos en la verdad de Dios, en ese regalo que Él dijo, que esa promesa es para nosotros, que si tú has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.